no estoy acá hoy para hablar de Club de Libro porque la verdad es que el concepto de Club de Libro es algo muy antiguo, pero entonces estoy acá para hablar cómo nosotros reinventamos ese concepto, que es algo que con eso nos fue ganar el premio de innovación en la Feria de Londres. Y bueno, todo empieza cuando empezamos en 2013, aún nosotros estábamos en la universidad, yo tenía 21 años y mis socios también un poquito más viejos. Y entonces empezamos a hablar con personas del mercado y personas y amigos. Y siempre que decíamos que nos gustaría trabajar con libros porque era un hobby y acreditábamos que era un buen mercado, todo el mundo nos miraba y decía, ¿qué? ¿Están locos? ¿Se van a trabajar con libros en Brasil y libros físicos? Porque en 2013 toda la gente creía que los libros físicos iban a morir y solo los libros digitales permanecerían. Cuando empezamos a pesquisar, nos deparamos con un artículo de The Economist intitulado Brazil, a Nation of Non-Readers, Brasil, una nación de no lectores. Y sí, la verdad es que Brasil no es el mejor país para se hablar de lectura, pero nosotros creímos en el cambio y no solo creímos, pero nosotros queremos ser parte de este cambio. Y esta es la primera página de nuestra primera revista, donde compartimos un poquito de nuestros sueños y decíamos que sí, Brasil no es un país de lectores, pero nosotros queremos trabajar con libros en una forma diferente. Queremos mostrar que los libros también pueden ser divertidos, que la literatura no tiene que ser algo serio y difícil, se puede ser algo divertido que se puede hablar en un bar, así como se puede hablar de Netflix, de fútbol o de política, también se puede hablar de libros. Y este era nuestro sueño. Empezamos entonces en 2013 a crear la compañía y en julio de 2014 lanzamos el club. Como se puede imaginar, el inicio fue muy difícil. Nuestro primer kit fue enviado a 65 suscriptores, que nos pareció ok, pero cuando miramos más de cerca nos dimos cuenta de que casi todos eran amigos o familiares. Y en el primer mes, 5 nuevos suscriptores. En el segundo mes, 7 nuevos suscriptores. Y así siguió por casi 6 meses. Y para los que escuchan, pueden pensar, bien, pero 6 meses es muy poco. Pero para quien está viviendo 6 meses de desesperación, los aseguro que no es. Pero entonces empezamos a estudiar marketing digital y empezamos a trabajar 14, 15 horas por día para entender cómo que poderíamos hacer el club crecer. Y entonces en octubre, poco más de un año después, encontramos una forma de crecer y así alcanzamos 1000 suscriptores en todo Brasil, en todos los estados. Y en julio de 2016, en 2 años de club, enviamos nuestra primera edición exclusiva de lujo, que siempre fue un sueño nuestro, pero no sabíamos si conseguiríamos desarrollar y sí conseguimos. Y entonces terminamos 2016 con más de 10.000 suscriptores y teníamos la certeza de que para 2017 todas nuestras ediciones tenían que ser exclusivas y de lujo, con tapa dura y ilustraciones en la tapa y cosas así. En julio de 2017, en nuestro aniversario de 3 años, enviamos por la primera vez un libro escrito solamente para TAG, en que invitamos 5 hombres y 5 mujeres, grandes escritores de lengua portuguesa, para escribir una relectura de cuentos clásicos de autores como Hemingway, Tolstoy o el brasileño Machado de Assis. Y fue muy impactante para nosotros saber que grandes escritores estuvieron escribiendo solamente para nosotros, solamente para nuestros suscriptores. En octubre de 2017, cuando la nigeriana Chimamanda Adichie fue nuestra curadora, ella sugirió un libro también nigeriano, pero de una autora que nunca hubiera sido publicada en Brasil. Y entonces, en asociación con una editorial brasileña, traemos el libro para Brasil y en primera mano, primero para nuestros suscriptores.
y entonces terminamos 2017 con más de 20,000 suscriptores. Acá tenemos el gráfico de nuestro crecimiento y el pronóstico para este año es que enviamos más de 1.2 millones de libros y ayer, la verdad es que ayer recibí las mensajes que ayer completamos 1 millón de libros entregues y hubo una conmemoración en mi firma. Esta es una foto de nuestro equipo, ya tenemos poquito más de 100 personas en el equipo. Como se puede ver, mucha gente joven, como yo. Y desde que empezamos, ese ha sido el perfil de usuarios, con 30% hombres y 70% mujeres, y la edad mediana es cerca de 34 años. ¿Cómo funciona? La verdad es que el suscriptor no puede elegir muchas cosas, solamente si quiere el plano mensal o anual, porque todo el resto es sorpresa. Nosotros elegimos todo lo que va en el kit y eso es parte de la experiencia que nosotros queremos proporcionar. Es un ingrediente secreto. ¿Y quién elige los libros? Desde que empezamos nos preguntamos, pero ¿quién va a querer un libro que yo elegí? ¿Quién soy yo para elegir libros para los otros? Entonces empezamos a invitar grandes escritores, grandes autores como Mário Vargas Llosa, Chimamanda Adichie, Luis Fernando Veríssimo, un brasileño. Y esas personas entonces dicen sus libros favoritos y nosotros elegimos uno de esos libros para enviar para nuestros suscriptores. ¿Y qué hay en la caja? Bueno, como dijo antes, siempre una edición exclusiva de lujo, pero también hay siempre un marcapáginas en una box coleccionable y siempre traemos más información sobre lo que estamos enviando. En nuestra revista hay siempre información sobre el curador del mes y también quién es la persona que escribió el libro, cuál es el contexto en que el libro fue publicado, películas que es bueno de mirar para entender más el libro, poemas, todo lo que, básicamente lo que nosotros nos preguntamos es, o qué me gustaría saber antes de leer este libro, y entonces tentamos traer esto para nuestra revista. Y también, como 6 meses después de empezarmos el club, tuvimos la idea de traer lo que llamamos de mimo, que es como un regalo, siempre algo relacionado con el libro del mes, que nuestro objetivo es traer una sonrisa para nuestros suscriptores. Entonces puede ser, en este caso fue un té, que este libro es de Sudán, y este es un té típico de Sudán que los personajes toman en libro, entonces traemos esto para nuestros suscriptores. Pero nos gusta decir que la experiencia no termina cuando llegan los kits, porque hemos desarrollado un mobile app que funciona como una red social donde nuestros suscriptores pueden evaluar las obras, discutir, decir por qué les gustó o por qué no les gustó, pero también es algo muy importante porque ellos pueden conocer a otras personas que también están leyendo el mismo libro, que es algo muy raro porque siempre la lectura fue algo individual, algo solitario, y ahora nosotros estamos mostrando que esa no es la única posibilidad. Y el año pasado tuvimos más de 600 encuentros en 89 ciudades diferentes de Brasil, en todos los estados, y claro, los encuentros son muy, muy diferentes, pero una historia que me gusta mucho compartir es cuando fui para Brasilia, para un encuentro que estaban conmemorando 1 año de encuentros, 12 meses seguidos de encuentros. Después fui a cenar con 3 personas del evento, del encuentro, y una mujer me dijo, Gustavo, yo lo quiero te agradecer, pero no por ter creado TAG, no por los libros que leí, pero yo quiero te agradecer por me presentar a mis mejores amigas hoy, porque yo tengo 65 años y ella tiene 42, ella tiene 37 y nunca teria conocido ella si no fuera
por el club y hoy ellas son las personas con quien yo más hablo y que nosotros vamos al cine o vamos a tomar un café o cosas así y solamente por causa de TAG. Entonces, estamos creando una comunidad de lectores y mostrando que sí, los libros pueden ser algo divertido de se hablar en un bar o en un café, como siempre tuviéramos ese sueño. También empezamos un e-commerce que, claro, empezó solamente para vender kits pasados, porque si una persona suscribe ahora y nos pide, yo quiero el kit de Mario Vargas Llosa. Esto está bien, hay como comprarlo en nuestro e-commerce, pero estamos desarrollando otros productos como bolsas o remeras y ahora empezamos también a trabajar con libros y está siendo muy, muy bueno. Claro, estamos empezando despacito, pero ya estamos vendiendo más de 1000 libros por mes en nuestro e-commerce. Así estaba TAG en el final de 2017 y empezamos a nos preguntar, ¿y qué más? ¿Cómo podemos seguir creciendo? Entonces empezamos a hacer pesquisas y descubrimos que la gente no suscribe o cancela por dos motivos principales. El precio, porque como son ediciones exclusivas de lujo, claro, es un poco más caro que el precio de un libro regular en una librería. Y también por causa del género literario, porque mucha gente nos decía, me gusta mucho TAG, pero no me gusta tanto los libros que ustedes envían porque a mí me gusta más Dan Brown, Harlan Coben o otros bestsellers, libros más adictivos, que la verdad es que en nuestro club no eran tan frecuentes. Entonces, así creamos un nuevo club que se llama TAG Inéditos, que tentamos justamente trabajar con esos dos aspectos. Son entonces solamente bestsellers extranjeros, pero que aún no fueron publicados en Brasil. Entonces, estos libros son primero enviados a nuestros suscriptores y después de 3 meses son publicados en el mercado regular. Es un precio menor, entonces el kit es un poco más simple, pero 2 meses atrás empezamos a trabajar también con los mimos porque descubrimos que esto era algo muy importante para la experiencia y está siendo muy, muy bueno. ¿Y cómo entonces funciona para las editoriales? Es un modelo de asociación donde nosotros compramos los libros de las editoriales, pero los derechos son de las editoriales. Y cuando se piensa que en Brasil los tirajes iniciales tienen en media 3.000 ejemplares, ya garantimos mucho más que eso, entonces es muy buen negocio para las editoriales. Y también porque el pago se da 2 meses después de la impresión, que son condiciones mucho mejores que ellos tienen con las librerías. Y aún más ahora, que no sé si saben, pero las 2 más grandes librerías de Brasil, que es Saraiva y Cultura, las 2 están en recuperación judicial y las editoriales están necesitando de nuevos canales y los clubes de asignatura son una buena forma de vender. También garantimos que miles de libros serán leídos al mismo tiempo en Brasil, que es muy bueno para word of mouth. Cuando se van a publicar el libro en el mercado regular, hay mucha gente hablando de ese libro, ya hay evaluaciones en Goodreads y en otras plataformas, entonces, bueno también. Y nosotros también hacemos un servicio de inteligencia. Todos los meses mapeamos las evaluaciones y críticas en nuestro app y tenemos mucha pesquisa y entregamos un informe personalizado y de feedback y exclusivos insights de mercado. Nos gusta mucho entender. Es muy importante para nosotros entender por qué las personas, por qué les gustó este libro, por qué no les gustó ese libro, exactamente en qué punto no les gustó. Y intentamos hablar con nuestros suscriptores para comprender, claro, para que así sabemos cómo traer libros mejores en el futuro, pero también para ayudar las editoriales cuando publicar ese libro en el mercado tradicional, para que
conozcan un poco de los posibles lectores. En poco más de un año empezamos Tag Inéditos en abril de 2018 y ya enviamos autores como Karen Slaughter, Michael Connelly y Harlan Coben, que son gigantes, bestsellers, y cuando estábamos empezando las editoriales nos decían, no, autores como ellos es imposible porque los agentes no se van a querer que se va antes en un club, pero la verdad es que cuando empezamos a crecer y cuando empezaron a conocer más de nuestro club, también les interesó mucho enviar los libros para nuestro club. Y ya tenemos más de 20,000 suscriptores activos en Tag Inéditos, siendo que 65% de ellos con suscripción anual, que es algo muy importante. Ayer estaban hablando de la importancia de lifetime y cosas así, y para nosotros es lo mismo. Hoy entonces estamos con más de 48,000 suscriptores de todos los estados de Brasil, en más de 2.300 ciudades, y el envío de cada club estaría entre los 15 libros más vendidos de Brasil a cada mes. ¿Y ahora qué? La misma pregunta que hicimos en 2017 tenemos que hacer ahora, pero claro que es más difícil porque en aquel momento sabíamos que aquellos dos problemas aparecían mucho, mucha gente nos decía, y hoy no es tan obvio, pero vemos 4 caminos principales. Uno es seguir empezando nuevos clubes con otros géneros literarios, policial o business, o otros géneros que podemos trabajar con clubes. También podemos ampliar la gama de productos porque hasta hoy solamente hemos trabajado con libros físicos y nos interesa mucho empezar a trabajar con libros digitales y también con audiobooks. También hay la posibilidad de seguir creciendo el e-commerce, especialmente ahora que las 2 librerías, como hablé antes, están muy malos, entonces es una oportunidad para nosotros de tener una librería online, claro que en un modelo diferente, pero cuando se piensa que tenemos 48,000 personas en nuestra base con quien podemos hablar directamente y para quien podemos vender los libros, es algo muy interesante. Y claro, también tenemos que pensar en internalización para que otros países podamos ir y cómo sería para empezar Tag en otros países. Ya tuvimos algunas invitaciones, pero ahora estamos empezando a pensar nisso. Y siempre que soy invitado para hablar con profesionales del mercado editorial, aprovecho para algunas críticas, porque yo soy graduado en administración y mis socios también. Hubiera trabajado con consultoría, pero nunca en el mercado editorial. Y hay muchas cosas que nos sorprenden, a comenzar por la falta de profesionalidad, que en muchas editoriales no hay, o hay muy poca noción de gestión, de números, de negociación. Muchas veces he oído que a mí no me gustan los números, a mí me gustan los libros. Bueno, entonces no tenés que trabajar en el financiero de una compañía editorial, porque hay esta visión romántica de que para trabajar con libros hay que ser un gran lector, pero hay que amar la literatura, pero no hay que pensar en business, no hay que pensar en números, no hay que pensar en esas otras cosas, pero para mí ese es un gran problema de la industria editorial. No lo sé exactamente cómo es en Argentina, pero lo que conozco de Brasil y de otros mercados con quien ya hubiera hablado es siempre lo mismo. Las personas tienen una repulsa cuando se habla de business. No se quieren tratar el libro como un producto, es solo como arte, pero así estamos perdiendo muchas oportunidades. Como el Club de Libro, que cuando empecé a hablar con las personas sobre el Club de Libro, todo lo que decían, no, esto ya murió, nosotros sabemos cómo que funciona y usted va a se decepcionar. Y estamos acá y hay muchas otras
compañías que también empezaron de una forma diferente, se preocupando con datos, se preocupando con números y ahora están muy bien. Pero para mí, la más grande crítica es que no hay cuidado especial con el lector. Ayer se habló mucho de esto, me gustó mucho oír porque muchas veces estaba hablando con alguien de una editorial y cuando le preguntaba, pero ¿quién es el lector de este libro? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Y para quién están desarrollando esta edición o cosas así? Y nadie sabe cómo responder porque la verdad es que siempre la preocupación de las editoriales ha sido las librerías, porque los clientes de las editoriales siempre fueron las librerías, entonces el lector era algo muy distante, era algo que no tenían que pensar, pero a mí nunca me gustó eso y ahora, especialmente con tantas tecnologías y la internet, es mucho más fácil de conocer los lectores, de hablar con los lectores, y hay muchas editoriales a quien ya he preguntado, pero ¿por qué están apostando en este libro? Porque la gente dice que es muy bueno. Sí, ¿y qué más? ¿Para quién? ¿Hay una buena evaluación en Goodreads? No lo sé. Y hay buenas críticas en la internet. No lo sé. Pero ¿cómo están tratando los libros de esta forma? ¿Quién vas a comprar los libros? No son las librerías. Las librerías son un canal, así como clubs son un canal y muchos otros. Tenemos que tener un cuidado especial con el lector y entender que en casi todas las industrias hoy hay una proximidad mucho más grande de quien está produciendo el contenido y quien está consumiendo este contenido. Entonces, tenemos que hablar con las personas y entender lo que quieren y lo que están pensando de nuestros productos. Y otra cosa muy fuerte en Brasil, no lo sé si en Argentina es lo mismo, pero hay mucha enemistad entre editores. No, porque competencia es normal y hay que tener, no hay ningún problema, pero enemistad es ridículo. Hay muchos editores con quien yo he hablado y cuando hablo de otra editorial, no, a mí no me gusta ellos porque me robaron un libro 5 años atrás. Y business, ¿sabe? Y hay muchas de esas cosas en Brasil y entonces, la mi opinión es que estamos todos peleando por los mismos lectores, pero la verdad es que tenemos que luchar para que el mercado crezca. No tenemos que luchar por los mismos lectores, tenemos que luchar juntos. Tenemos que entender que el mercado editorial ya es muy pequeño. ¿Por qué vamos a luchar con los otros? Tenemos que nos juntar para hacer que esto crezca. Ayer se habló mucho que la lectura tiene como competencia Netflix y el teléfono y otras cosas así. Y esa es la verdad. Estamos luchando por el tiempo de las personas. No tenemos que nos quedar irritados con otros editores. Tenemos que entender por qué hicieron esto, hablar con ellos y juntos hacer el mercado todo para que crezca. Muchas gracias.